Mira, me disculpan. La relación sur-sur y la solidaridad. Tenemos aquí 4 ponentes, ya tenemos conectado al doctor Juan Moisés de la Serna. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, que será nuestro primer ponente. Primero déjenme presentar a quienes tendremos a continuación. Tendremos, lo decía, bienvenido el doctor Juan Moisés de la Serna. Seguidamente tendremos 2 representantes directamente desde California, Estados Unidos, que los tenemos presentes, and that I will take eventually, that I will address the panel in English. Pero bueno, también nos vamos a auxiliar de Henry, que está facilitando la traducción para estas 2 ponentes y un tercero, que no sé si estará conectado ya. ¿Tenemos a alguien conectado desde Vietnam? Not yet. Ok, bueno, será el último ponente. Así que ahora mismo tenemos conectado al doctor Juan Moisés de la Serna con el tema salud mental comunitaria como eje estratégico para el desarrollo sostenible. Mi presentación, que soy el máster en ciencia Guillermo Suárez del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Entonces, doctor Juan Moisés, le doy la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla, si se puede. Ahí lo tenemos. Perfecto. Buenas tardes a todos. Voy a tratar el tema de la salud mental en el eje sur-sur. Lo primero que hay que aclarar de que es un tema importante. Estamos hablando de que 1 de cada 8 personas en el ámbito de sur-sur tienen problemas de salud mental. Yo soy doctor en psicología, máster en neurociencias y profesor de universidad. Me dedico a divulgar sobre estos problemas de salud. Este está encuadrado dentro del objetivo 3 de la OPS. Recordemos, en el cono sur de Iberoamérica tenemos la OPS, que es la filial, por así decirlo, de la Organización Mundial de la Salud en Iberoamérica, pero resulta que surgió primero ante la OPS y el modelo de la OMS copió dicho modelo. Estamos hablando de un problema importante, estamos hablando de un problema grave y estamos hablando de un problema que los gobiernos invierten muchísimo dinero. Como veis aquí, Australia un 7% de su PIB, Nueva Zelanda un 11%, Brasil un 10%, Argentina un 17% de su PIB. Estamos hablando de cientos y cientos de millones al año para cubrir problemas de salud y muchas veces está invisibilizado este problema. Estamos hablando de que tenemos una importante carencia de profesionales en cuanto al ámbito de la salud. Los profesionales que hay, no todos están preparados, no existen los medios adecuados y la solución, digamos, más fácil es la de la hospitalización, que por cierto resulta muy cara la medida. Aparte tenemos, con respecto al problema de la salud mental, el tema de la estigmatización. Para dar un poco de solución a ello, tenemos lo que es la salud mental comunitaria, es decir, que la propia comunidad en la que vivimos se haga cargo de cuidarlo, de protegerlo, ya que también es el origen de muchos de los males. Como veis aquí, un porcentaje importante está relacionado con la pobreza, la violencia, la desigualdad, la exclusión social y la discriminación. Igualmente, el tema de la población desplazada, cuando son migrantes hacia otros países, sufren mucho de problemas de salud mental. La salud mental comunitaria, como decimos, es un eje principal el que los propios vecinos, la propia comunidad, ofrezca una serie de recursos en la que la persona se puede sustentar, la persona puede prevenir, diagnosticar y tratar. Todo ello sin necesidad de una hospitalización en un centro psiquiátrico o en un hospital. Desde el punto de vista de las neurociencias, lo que hacemos es estudiar cómo inciden distintos factores en nuestra salud mental y cómo podemos aumentar lo que llamamos la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos de ponernos en marcha y sobrellevar cualquier tipo de problema. El compañero anterior hablaba de problemas medioambientales, con toda la incidencia en el ámbito económico, de oportunidades y tal, también tiene una incidencia en cuanto al ámbito de la salud mental. Y es importante porque cuanto mayores problemas tengamos de tipo cambio climático, mayores problemas vamos a tener de tipo
psicológicos o mentales. Y de ahí surge toda una ciencia que es la neurociencia ambiental, que estudia cómo afecta y cómo prevenir los efectos negativos sobre la salud. Recordemos que estamos hablando de temas de demencia, temas de Alzheimer, temas de Parkinson, temas de autismo, temas de muchos problemas que es el ámbito de la salud mental. En el cono sur-sur, ¿qué es lo que tenemos? En principio tenemos, cada país hace lo que buenamente pueda. Tenemos la OPS en toda Latinoamérica, que más o menos trata de poner un poquito de orden y coordinación, pero cada país hace según sus intereses, sus presupuestos, sus políticas, lo que buenamente puede, sin coordinarse con los países vecinos que muchas veces comparten una realidad. Es decir, tenemos un gran potencial de compartir experiencias y compartir lo que nos funciona de un país a otro y no lo aprovechamos. Tenemos experiencias muy positivas que han funcionado y que, por desgracia, pues no se le ha dado continuidad, como tenemos aquí una acción en África para prevenir los problemas de salud mental dentro de los ámbitos comunitarios. En el ámbito de Iberoamérica tenemos, por ejemplo, el tema de Chile, que lo que hizo es, en vez de tener más profesionales psiquiatras, psicólogos clínicos, era formar a los psicólogos, a los médicos de cabecera y que fuesen ellos los que fuesen la primera atención, de forma que se diagnostica antes y se previene antes problemas mayores como la frustración. Igualmente tenemos casos de éxito en cuanto a Brasil, que lo que hacemos es formar a las comunidades y dentro de ellos que las propias comunidades sean los que ayuden, apoyen y den los medios para que no se necesite hospitalizar, para que no vaya a más los problemas. Igualmente tenemos casos en la India en lo que acercamos a la comunidad, en este caso a los actores principales, para que compartan sus experiencias y eso sirve para un diagnóstico temprano y una intervención temprana. Es decir, sí o sí hace falta un marco de acción común para reducir estas cantidades de cientos y miles de millones que invertimos todos los años en países individualizados repitiendo políticas que a veces no funcionan por no coordinarnos y por no saber qué está haciendo uno, qué está haciendo otro. Es decir, si tuviésemos una estrategia global, ya que muchas veces compartimos la misma realidad sociopolítica, socioeconómica, y igualmente tenemos los mismos problemas en el ámbito de la salud mental y tendríamos que hacer este intercambio para saber qué está funcionando en un sitio u otro y mejorar así nuestro sistema, reduciendo sobre todo, porque es el objetivo de los costes que supone. Principales barreras. A día de hoy sigue habiendo creencias erróneas, sigue habiendo dificultades en el acceso a la medicación, el acceso a los profesionales y todo eso se tiene que ir poco a poco superando. Es decir, sí o sí tenemos una gran oportunidad de ponernos de acuerdo, trabajar juntos, ver qué hace uno, ver qué hace otro, ver qué le funciona a uno, ver cómo eso lo puedo implementar en mi sistema y de esa forma tratar de solucionar, primero, mejorar la salud mental de nuestros ciudadanos, que no suponga un gasto tan importante y, sobre todo, pues en esa cooperación que los profesionales de un sitio o de otro, los recursos de un sitio o de otro, también se puedan trasladar en el caso de que haga falta atender casos específicos, por ejemplo, materiales medioambientales u otras cuestiones. Aquí algunas referencias y por el parte sea todo para tratar de ajustarme al tiempo porque el anterior ya había comido un poquito de tiempo. Muchas gracias por vuestra asistencia y quedo a la espera si necesitáis alguna pregunta. Gracias a usted, doctor. Muy interesante el tema y novedoso, muy novedoso. Muchas gracias. I now give the floor to Sarina Sissoko. Did I say it well? Committee for South African Solidarity in the United States. And she will speak to us a solidarity, the path to the truth, peace, and security in Africa. So you have the floor. Thank you so much. Yeah, I didn't say that. We have the translator here, but we don't need, I think, no? Right? Okay. 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 If we need something, Henry's here. Okay. Okay, great. I'll jump over. Okay. Perfect. Okay. More time for you, okay? Great. My name is Serena. I'm the first generation Rwandan American.
and I've been full-time volunteer organizer with Committee for South African Solidarity for 3 years. And I'm speaking to you today as a young person dedicated to building organization in the United States that creates material solidarity between the people of the US and the people of Africa toward achieving an end to exploitation, oppression, war, and poverty, and creating the conditions that allow nations to flourish and achieve sustainable development for all. Next slide. My paper is titled Solidarity, the Path to True Peace and Security in Africa. The wealth in natural resources, land, and labor of Africa is so vast, it is enough to end her people's poverty today. But African countries have been robbed of control over that wealth for the last 500 years. And what started out as a crude and outright theft through slavery and European colonialism has transformed into a complex web of predatory loans, privately held debt, international monopoly control, proxy military forces, and militias and finance capital dictating trade and development priorities and policies. According to a report in Al Jazeera in 2017, $203 billion leaves the African continent every year in the form of illicit financial outflows, dodged taxes, and use of tax havens. Meanwhile, only $161 billion comes in from loans, aid, and remittances sent home by immigrants living and working abroad. Between 1980 and 2009, an astronomical 1.2 to 1.4 trillion left the African continent this way. For instance, Niger supplies 20% of the uranium that feeds France's nuclear power system, which is 70% of their electricity source. France buys the uranium valued at 3.5 billion euros, 3.5 approximately US dollars, for a paltry 459 million euros, about 500 million US dollars. Yet just 18.6% of Niger's population has access to electricity, and only 21% of the country has paved roads. In finance, African countries have been saddled by exploitative policies implemented by institutions like the International Monetary Fund, the World Bank. Loans from the IMF and World Bank mandate countries to privatize their industries. Recipient countries are forced to relax taxes, environmental laws, and labor laws. Countries end up in so much debt that they're only able to pay off the interest each year and find the majority of their GDP is spent paying off foreign loans and not on services for the people. According to the United Nations, 3.3 billion people live in a country that spend more on interest payments than on education or health. This status quo of pillaging and looting has vastly enriched the US and Western European nations. There have been many attempts by African leaders and their people to stamp out exteriorly and encouraged and supported corruption and take control of the wealth in their countries and the development of their nations' economies to benefit their people. We only need to look at a few examples to know what has stopped them. In 1983, when Thomas Sankara took power in Burkina Faso, he sold off government fleets of Mercedes-Benz vehicles, reduced salaries of all public servants, including his own, redistributed the land to peasants, and increased nationwide literacy from 13% to 73% in 4 years. Sankara was killed in a coup in 1987 by Blaise Compaoré, Minister of State, who assumed the presidency and immediately reversed Sankara's policies with full backing by the French and US governments. After the Libyan Revolution in 1963, Colonel Muammar Gaddafi used the country's oil revenues to develop some of the best African social programs and policies in areas of education, health, housing, public works, and provided subsidies of food and electricity. By 2010, Libya had the highest GDP per capita and life expectancy in Africa. In fact, fewer people live below the poverty level in Libya than in the Netherlands. US and Western media made unsubstantiated claims of imminent domestic massacres, and Gaddafi was tortured and assassinated in a US and NATO-backed coup in 2011. Libya was then overrun by warlords, engulfed in a civil war today, and with their economy in ruins, the country harbors open-air slave markets of trafficked migrants attempting to cross through Libya to reach Europe. This led to the trafficking of weapons and extreme violence across the Sahel, creating 15 years of insurgency and destabilization in the region. As a person of Rwandan descent with family still in Rwanda, I know too well the power of a government of a small African country that is backed by the US that treats any telling of the history of the Rwandan genocide
and the ongoing conflict with the Congo that is contrary to their official narrative as an act of treason. What I can say is this. What the US media focuses on are the outcomes of US and Western European intervention, the ongoing wars and conflict in the Democratic Republic of Congo, Rwanda, Sudan, South Sudan, Somalia, and in the Sahel, but ignores and obfuscates the causes. US and Western European-based international monopoly capital has no intention of allowing this status quo to change and will do anything to keep the African continent divided and subjugated to the benefit of the wealthiest individuals and institutions in the world. We've talked throughout this conference a lot about the Democratic Republic of Congo, so I'm going to skip these next two paragraphs for the gentleman helping me with the slides. But despite all of these challenges, change is occurring across the continent, resulting in many African nations taking sovereign control over their land, resources, and economic decisions. South Africa passed the Expropriation Act to redress the historic injustices of the forced displacement of millions of its people prior to and during the apartheid regime. South Africa is now able to seize unused land used by speculators to increase their profits at the expense of millions of shack dwellers and use it for the public benefit. We've also talked a lot about Burkina Faso, Mali, and Niger, and the exciting developments in the Sahel and BRICS throughout the conference, so I'm going to skip those as well. You can skip to the next slide. Next slide, the slide that begins with, you can just keep going. These are all positive trends showcasing the intent of African nations to chart a new path in developing multipolar world order and the power of solidarity. The main obstacle to this path is US imperialism and the policies and practices fostered by international monopoly capital. The enforcement of US-based financial interests on the continent of Africa and the planet through financial and military coercion and force. According to a study published on July 25th, 2025 in the Lancet Global Health, between 2010 and 2022, 25% of the world's countries suffered at least once some form of sanction imposed by the US empire, the EU, or their partners. The study estimates that such measures are the cause of 564,000 deaths each year. More than half of those are children under 5 years old, as reported by Orinoco Tribune. These measures and policies like it have left not only Africa, but marginalized populations in the US and the world far behind its goals of achieving the 2030 Sustainable Development Goals of ending poverty, hunger, and saving our dying planet. In the US, poverty, unemployment, social instability, and insecurity are growing. Life expectancy is falling. COSAS, since 1993, has been organizing people in the US in solidarity with the people of South Africa and the African continent around a program that educates Americans to the truth about South Africa and that demands solidarity and cooperation between our nations. COSAS publishes a quarterly magazine called the South African Beacon. To fight the misinformation and disinformation in the mainstream press used to confuse the American people about the true nature of their government's actions in South Africa and the African continent, which hinders them from taking action necessary to stop it. COSAS has built a material solidarity program of yearly shipments of critically needed educational supplies to COSAS members in South Africa who are teachers and principals on the front lines of this exploitation, working towards their goals as outlined in the 1955 Freedom Charter, which calls for the doors of learning and culture to be open. COSAS members in South Africa make requests for supplies and books that they need, and COSAS members in the US organize churches, schools, businesses, and individuals to donate the necessary materials to fill their requests. Through the process of organizing the shipments, COSAS brings together people in the US also affected by the destructive policies of the US government on its own people and around a positive program calling for international solidarity and demanding a world that benefits all of us. The future of the African continent is in the hands of the people of Africa who are organizing and fighting, but they also need the solidarity and support of the people in the belly of the beast. To remove the boot from the necks of the people of the world so that we are free to build a world of mutual respect and cooperation, free of poverty and hunger, and sustainable for future generations to come. And that too requires organization of a certain type that cannot be co-opted and that reaches people face to face
provides education and leadership, and direct involvement. That is what we have been building and will continue to build. I'm very glad to be here with you and exchange our experiences towards our common goals. Gracias. Thank you, Sarina, for your issue. And I now will give the floor to Nicole Denise Richards from the Committee for South African Solidarity in the United States to talk to us about international solidarity needed to organize and achieve the demands of the 1955 Freedom Charter in South Africa. Welcome. All right, welcome. Thank you so much. My name is Nicole Richards, and I'm the Operations Manager for Committee for South African Solidarity, COSAS. And COSAS is an all-volunteer organization that was founded in 1993, committed towards supporting the people in South Africa towards achieving the 1955 Freedom Charter, which is in each of our publications. And this document, and we have, to really implement this for the benefit of South Africa and for the continent as a whole. And we publish our quarterly newspaper, South African Beacon, which we distribute both in the United States and in South Africa through community outreach. And the continued advance of South Africa in specific and the continent in Africa in general, and the completion for the realization of the Freedom Charter's demands depends on the international support, as did the success of the anti-apartheid movement itself. The 1955 Freedom Charter was written with the input of tens of thousands of South Africans, facilitated with 8,000 volunteers who took petitions all over the country and other parts of Africa to collect the input from the people at personal risk. And the Freedom Charter now, as then, articulates the demands of the people and the principles by which the nation is governed, and with the goal of providing prosperity for all South Africans, not just the wealthy. This includes the people shall govern, the land shall be shared among those who work it, and the people shall share in the country's wealth. The abolition of the apartheid system was facilitated in the 1980s by a strong international support made up of students, labor leaders, and other members, and church people, business people, and many academic institutions in the United States and Western Europe and other nations who refused to support the unjust and murderous regime and engaged in international divestment campaign. This materially hurt the apartheid regime. However, the turning point in the struggle to defeat the apartheid regime came when 50,000 Cubans came to Angola between the years of 1975 and 1991, and the Cuban defeat of the apartheid forces at the Battle of Akuta. Carnival in 1988 was one of the final blows which turned the tide. We'll never forget the sacrifice of the international proletarian struggle by the Cuban people and the leadership of Fidel Castro. It was Cuba that Mandela first visited when his release from prison to personally thank Fidel Castro and the people of Cuba. What is most important to understand is while political leadership was won and the legal system of apartheid was defeated in 1994, the people in South Africa won the right to vote, but the economic ownership of industry and finance still remained in the same hands of a wealthy few who could afford to abandon the apartheid of racial divisions as long as they could keep an economic apartheid on the control of the resources. And while 30 years have passed, the winning of the right to vote, and the continued control of South Africa's economic development by the dictates of the Western trading partners and international financial institutions has limited the ability of the government to adequately then address the needs of the people of all in a meaningful material terms. South Africa holds enormous wealth sought by other nations. They have gold, platinum,
palladium, chromium, uranium, diamonds, and South Africa generates almost as much wealth as the entire continent, but that wealth has not gone to benefit the people with a prosperous existence, despite the fact that it's the workers, the labor, that generate that wealth. Instead, most of that wealth has gone to the small, banks and corporations, and De Beers, etc. In 2002, 55% of the profits from the mining sector left South Africa and went to companies like Glencore, Anglo American, which amounted to $15.7 billion. At the same time, 50.2% of South Africa's youth remained unemployed. So it's about 20.9 million young people. The draining of the wealth has left over 55% of the country living in poverty. Millions of South Africans regularly live without electricity, access to clean water, modern sanitation, adequate medical care, food, clothing, and education, or live in informal settlements, shanty towns. The resources are there. With just $6.5 billion, extreme poverty for 25 million South Africans could be ended. According to the World Bank, implementing the Sustainable Development Goals in South Africa would cost approximately $254 billion to $329 billion. These goals are achievable if the funds remain within South Africa. Due to the lack of control of the nation's resources, the government's ability to address the provisions of the Freedom Charter in meaningful material terms has been obstructed by the forces of international capital. The continued advance of South Africa in specific and Africa in general, the completion of the efforts to realize the implementation of the Freedom Charter's provisions, and perhaps even the very survival of South Africa's majoritarian government depends on the active support of people in North America and the rest of the world, and acts undertaken by fraternal organizations in those nations. COSIS, is organizing in the United States, as Jose Marti called it, in the belly of the beast. And this is where the world's largest corporations and banks are headquarters. And the US government continues to wield military and financial force against any nation not bowing to their demands. With the vast quantity of misinformation, lies, or mere silence in the US mainstream media about what's going on in the rest of the world, the US population in general is becoming more isolated from the truth of these positive developments being achieved by the global South, and the true nature of the effects of their government's policies and actions on the peoples of other nations. The need to continue to educate and mobilize people into programs of international solidarity from within the US is urgent. So when COSIS was formed in 1993, the first point of address was to counter the false narratives being set by the Western media, and to tell the true nature about the political and economic changes taking place within the continent and South Africa. And that continues to be our primary mission. COSIS focuses on forums and produces its own publication, South African Beacon, to publicize the current facts and historical lessons and generate both an analysis of what stands in the way of South Africa realizing the principles of the Freedom Charter. In 2009, COSIS launched our solidarity campaign with South Africa, involving collections of school supplies, books, and their direct shipment to areas of urgent need. South African members, many of whom are teachers, principals in low-income schools, make requests. To this date, COSIS has sent 7 completely donated shipments
of over 120,000 pounds to over 30 schools led by teachers and principals who are members in South Africa. We've done this with the support of Rotary clubs, businesses, educators, churches, individuals here in the US and South Africa, and are forging deeper relations with school principals, teachers in the US and in South Africa. And we also provide education through our publication, South African Beacon, to talk about what are the obstacles in implementing an education system. Over the last year, 18 schools in South Africa have said that they urgently need computers, laptops, supplies to repair their roofs, install modern sanitation systems. So we've begun to form a self-help mutual benefit committee made up of members in South Africa and in the US to develop ways and means of gaining donations of these supplies and equipment domestically in South Africa to further demonstrate of how we can organize communities in pursuance of the Freedom Charter goals. So we also conduct special presentations, educationals, to publicize the history of the struggle in South Africa and the continent in general. And we've hosted numerous South African freedom fighters, government officials over the years to hear them speak about their experiences and need to organize in national solidarity. So we'll continue to organize in national solidarity with the people of South Africa to fight for the implementation of the Freedom Charter. And we want to see an end to poverty in the US, an end to poverty and exploitation in all of Africa, and an end to poverty around the world. We will continue to carry on and recruit to the fight for freedom until we win. And I want to take this opportunity, standing here in this beautiful country, to thank Cuba for their selfless sacrifice your people made on the continent of Africa. And to thank you for your continued acts of international solidarity Cuba carries on to this day. And even while suffering, of course, under the brutal, illegal, and inhumane blockade by the US government. So thank you so much for having us. Well, thank you, Nicole. Thank you, Nicole. And we will have some times for questions or comments. We todavía tenemos conectado al doctor Juan Mosé. Si alguna persona, un especialista quisiera hacer alguna pregunta para él o para los dos ponentes estadounidenses, pues este es el momento. Gracias, profe. Discúlpeme primero que todo porque tarde a la presentación del Sorry, I was late for panel y the quería presentation escuchar, of the panel, but I because I wanted to listen to you. porque sabe. Ven para acá. Párate aquí. Que la tecnología, así lo mira a ellos y Para que te vean. Y yo sabía que iban a hablar de Sudáfrica y por eso quería estar en el panel de ustedes. Y me parece muy interesante lo que han abordado, el tema del cumplimiento, los objetivos de la Carta de la Libertad. Y sin duda Sudáfrica tiene muchos retos por delante. Y cuando la profe hablaba, yo me acordaba de Mandela. Porque fue la gran personalidad que supo sortear esos agrestes caminos para lograr la paz en Sudáfrica. En un contexto de desmontaje también del socialismo, desmontaje de todos esos modelos que habían estado presentes en África, de partido único, con toda una serie de características que evidentemente en los años 90 eso pasa a otro momento, donde tiene que moverse, por supuesto, un gobierno sudafricano del ANC dentro de una economía de mercado. Pero bueno, por supuesto, hay toda una serie de yo creo que de avances
que ha logrado el ANC But there are some advances that the ANC looks forward que ha contribuido también al desarrollo to the development de la población negra sudafricana. of black population in South Africa. Y yo creo que quizás por ahí está un poco el enfoque que le ha dado la política norteamericana con el tema este de los africanos y demás, Policy towards porque no se trata tampoco de restarle derechos a la población blanca ni nada por el estilo, the rise of the white population, sino tratar de por lo menos crear dentro de esas brechas sociales determinados espacios para el desarrollo de la población negra. gaps, social gaps, or at least we have some places for development of the black population in South Africa. Y entre esos yo creo que está el caso, por ejemplo, del Michael examples of del Black Economic Empowerment, que yo creo que ha contribuido también al desarrollo de un empresariado negro como tal. black entrepreneurship movement. Pero, profe, eso también ha tenido un impacto al interior de la política. But it has an impact on interior to the policy making in South Africa and politics. Y ha creado también niveles de fractura al interior del gobierno de la ANC y de esa alianza tradicional de lo que es la ANC con los sindicatos y con el Partido Comunista, que había sido, o sea, la alianza histórica. And the Communist Party, which are the Communist Party, we have some like historical alliances between ANC. Digamos que por razones ahí hay problemas de clientelismo político, hay fracturas internas que sin duda le han restado peso a ese gobierno de la ANC, que sigue siendo el depositario de la voluntad del pueblo sudafricano, pero como decía un profesor mío, siempre hay un but. Hay toda una Like the ANC. hay toda una serie de problemas y retos por delante que tiene la ANC, que sin duda le da espacio a otras organizaciones políticas. Y nosotros vimos, bueno, en las últimas elecciones, que la ANC para gobernar ha tenido que gobernar en coalición con la Alianza Democrática. ¿Con la alianza? Democrática. With the Democratic Alliance, for instance. Y entonces, yo quería, profe, que usted me diera su percepción Wanted me to give you your perception of sobre este proceso también de, no sé si decirle de debilitamiento, de fractura interna weakening and this process of inner fracture that we are seeing now al interior inside de esa estructura política del gobierno de la ANC, de la alianza tradicional que ANC and the international alliance that they used to have. Gracias. Gracias, profesor. Do I answer now? Yeah. Okay. Yeah, thank you so much for your question. Gracias por su pregunta. That is, a very important point because South Africa and the ANC is struggling to meet the material needs of the people and is because of that losing, popular support. Of course, like as you mentioned, Por they ejemplo, have, lo que vemos en Sudáfrica, que a veces el gobierno no es capaz de darle la necesidad básica que tiene la población, y eso lo estamos viendo hoy en día. but they are, as he mentioned, Pero Luis como usted mentioned, mencionó, have most of the votes, and that's why we are organizing, because we see that the wealth of the country is not in the hands of the government. como usted mencionó, ellos siguen obteniendo los votos, pero lo que vemos es que la riqueza no está en las manos de las personas, sino en las de unos pocos. To systemically address
the issues of poverty for everyone in the country. Y esas riquezas de manera sistémica no responden a las necesidades que tiene la población hoy en día en el país. And and as significant as I mentioned in my presentation, but a lot of the wealth of the country leaves South Africa. Lo que And vemos es que la mayoría de las riquezas del país salen de Sudáfrica de manera continua. Isn't available, and so it's led to it's kind of led to people losing faith in the government. Y esas riquezas están incluso disponibles para el mismo gobierno y lo que pasa es que las personas pierden fe en cómo funciona el sistema local. But as he mentions, there are, a lot of things that have been happening in the positive. The government has built over 3 million homes that have given people for free. Hay cosas positivas, por ejemplo, en el pasado el gobierno ha dado hasta 3 millones de viviendas a las personas gratis, de forma gratuita. And have built hundreds of clinics and schools and dozens of hospitals and Ha universities. construido docenas de hospitales, docenas de universidades, varias universidades en el país. But and that's why we're continuing to organize. Y esa es una de las razones por las cuales, de las tantas, ¿no? que nos seguimos organizando como organización, valga la redundancia. ¿Wanna say something? You want Sarina? Arina quiere añadir algo más. Yeah, and just to add, in addition, that's been the objective of international monopoly capital since 1994. Eso quizás es uno de los objetivos del monopolio internacional de capitales desde 1974. To undermine South Africa's ability to address the real material conditions that they were fighting for in the anti-apartheid struggle. Debilitar las condiciones que tiene el gobierno sudafricano de Sudáfrica. To undermine the Sí. ANC or South African Ok, sí. schools, yeah. Debilitar la organización de la ANC en su capacidad de luchar contra, o sea, en aquel tiempo de luchar contra la apartheid. Because they can say, you have political power, why can't you address these problems? This is why black people cannot run Y their own luego cuando tuvieron el governments. poder, o sea, al no tener los medios y los recursos para utilizar, o sea, para hacer cosas con ese poder, entonces lo que hacía el monopolio internacional es decir, tú tienes el poder, pero ¿cómo vas a lograr cosas con ellos si no tienes los recursos? They created the economic conditions, under the system of apartheid. Crearon las condiciones económicas bajo el sistema del apartheid. But they can turn around and say, the problem is corruption, the problem is black on black Pero violence. entonces cuando hubo cambio del gobierno llegó, voy a añadir un poco algo, cuando llega Mandela como traductor, como llega Mandela al gobierno, sí, entonces lo que pasa es que lo que hay es corrupción. O sea, no están utilizando los recursos de forma correcta en el cambio de discurso. And blame the government that is running South Africa now. Y entonces lo que hacen es culpar al gobierno que tiene Sudáfrica en estos momentos. And so, that's why we see it's an international struggle, because it's the same forces that are keeping the people of the United States in a state of economic oppression. Y esa and es la poverty. lucha que tenemos nosotros de manera internacional, porque esos mismos mecanismos son los que están ocurriendo en los Estados Unidos en estos momentos. And Y lo que nos for, mantiene a nosotros en la lucha. and for South Africa to accomplish the Freedom Charter, they need the boot of the United States off their neck. Sorry, ¿sí, Darío? And for South Africa to accomplish the Freedom Charter, they need the boot of the United States Y off their para neck. llegar a lograr lo que ellos crean, o sea, lo que ellos hablaron en la Carta de Libertad como tal, necesitaban, como ya dice, la bota de los Estados Unidos fuera del cuello de ellos, en África, en Sudáfrica. Thank you very much. ¿Alguien tenga alguna pregunta más? ¿Alguno de los ponentes? ¿No? Bueno, de ser así, entonces les doy las gracias. Ha sido muy buena la discusión. Comienzo al panel Cuba y sus relaciones internacionales.
Tenemos 3 ponentes presentes que van a tratar temas diversos vinculados a esta temática. Empezaremos con el licenciado Ariel Quintana de MINRES Cuba, después seguiremos con el embajador Pedro Monzón y después con el máster en ciencia Osmani Fernández, todo tratando temas vinculados al accionar de Cuba en sus relaciones internacionales. Así que se vayan incorporando después. Tenemos un panelista que debe incorporarse más adelante vía online, pero bueno, todavía no lo hemos conectado, así que vamos a comenzar. Dariel es el primero que viene con el tema dinámicas cambiantes en la geopolítica global, experiencias de la política exterior cubana para el contexto actual. Adelante. Muchas gracias, Guillermo. Como esta conferencia ha demostrado en 3 días, el sistema internacional se encuentra en un periodo de transición en estos momentos. La hegemonía estadounidense se debilita, en tanto el poderío chino y otros actores internacionales crecen en cierta medida, y este escenario va a llevar sin duda a un incremento de contradicciones entre las principales potencias. Ese escenario tiene un impacto, lo está teniendo hoy y lo va a tener en lo inmediato sobre la política exterior cubana. Entonces, esta ponencia considera que un escenario similar no es nuevo para la Revolución cubana. Desde el triunfo de la Revolución en los años 60, en el medio de la Guerra Fría, la política exterior cubana se ha desenvuelto entre contradicciones entre las grandes potencias y, por tanto, es oportuno mirar la historia de la política exterior cubana desde la Revolución, esos momentos de contradicciones y qué enseñanzas pueden ofrecernos para el contexto actual. En primer lugar, vamos a empezar por retomar la última transición del sistema internacional, la más reciente, que ha sido después de los años 1990, 89, 90, 91, con la caída con el fin de la Guerra Fría, tuvo un impacto particular para la política exterior cubana, en tanto se debilitó, desapareció el principal actor que apoyaba a Cuba en ese contexto y emerge como actor dominante, como actor hegemónico, los Estados Unidos, que era en ese momento y ha sido por 300 años el principal obstáculo a la inserción internacional de Cuba y la mayor amenaza a la política, a la nación cubana y a su política exterior. En ese contexto de alta complejidad para la política exterior cubana, el gobierno cubano buscó en diferentes fórmulas mecanismos para negociar con Estados Unidos, es decir, estuvo dispuesto a negociar con Estados Unidos temas fundamentales y a cooperar en temas estratégicos para ambos países. Los principales ejemplos de eso los vamos a ver durante los años 90 en el tema migratorio, que abrió un espacio de operación, los acuerdos migratorios del 94 y del 95. También se abrió cooperación en torno, o conversaciones en torno a la base naval de Guantánamo, igual alrededor de los años 90, 94 y 95. Y se establecieron cooperaciones muy puntuales en temas de aplicación y cumplimiento de la ley, temas de narcotráfico, temas de enfrentamiento al terrorismo. Ese tipo de cosas fueron acciones que fueron desarrolladas activamente por Cuba para reducir, evitar los roces en cierta medida con el actor hegemónico, que era en este caso los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el gobierno cubano intensificó la denuncia de la agresividad estadounidense y de las políticas estadounidenses contra Cuba en los foros multilaterales. El mayor ejemplo de eso fue la resolución en Naciones Unidas cada año que se aprueba desde el año 92, y también Cuba buscó una inserción, trató de evitar lo que había ocurrido en los años 60 y trató de ampliar su inserción en América Latina y en mecanismos de cooperación en América Latina y en áreas de cooperación en América Latina para evitar también el aislamiento que se había impuesto a Cuba en los años 90. Un ejemplo de esto fue la firma del acuerdo de Tlatelolco en el año 92, en ese caso. Vamos a ver luego más estrategias cubanas en los años 90, pero viendo esa transición y el comportamiento de Cuba en esa última transición, cualquiera podría pensar que el contexto actual, marcado por un declive de los Estados Unidos y un debilitamiento de su hegemonía, podía ser beneficioso para Cuba o para la política exterior cubana. Esto hay que mirarlo con cuidado. Sin duda, Estados Unidos es el principal reto a la inserción cubana, y la base del conflicto entre Cuba y Estados Unidos se mantiene vigente desde probablemente 200 años atrás. ¿Sí? Un país que trata de ser soberano, que aspira a ejercer su soberanía contra un país que intenta la dominación sobre el mismo. Eso no ha cambiado sustancialmente y se ha incrementado desde los años 60, no va a cambiar en esta transición del sistema internacional. Por otra parte, el ascenso de China, que es un país con el que Cuba ha tenido buenas relaciones en los últimos años,
y otras potencias regionales como Rusia, Brasil, Sudáfrica, Unión Europea, también serían beneficiosos para Cuba. Y la política exterior cubana ha demostrado, con creces de la diplomacia cubana, ha demostrado la capacidad para negociar con diferentes actores, para participar activamente en relaciones con otros actores internacionales, tanto Rusia, China, la Unión Europea. En los años 90, Cuba hizo un esfuerzo significativo por mejorar sus relaciones tanto con la Comunidad Europea y después con la Unión Europea, como con Canadá, y esas relaciones con esos países ofrecieron saldos positivos a la política exterior cubana en esos años. También Cuba supo en esos momentos utilizar las contradicciones interimperialistas, ¿no?, que existían entre Canadá y Estados Unidos, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, los Estados Unidos, para avanzar poco a poco con esos países y afianzar sus relaciones con esos países, lo que benefició su política exterior. También Cuba supo aprovechar también y profundizar relaciones tanto con China como con Rusia en los años 90, después de la caída del socialismo en la Unión Europea. Cuba supo mantener hasta algún nivel las relaciones con Rusia, mantener algunos acuerdos comerciales en los años 90, y después del ascenso del presidente Putin en Rusia, Cuba supo también afianzar esa relación con Rusia y también con China en alguna medida en esos años 90 y sobre todo a principios de los años 2000 se avanzó sustancialmente en esas relaciones. Sin embargo, es importante reconocer que las transiciones sistémicas nunca han sido procesos así tranquilos en el mundo. Siempre han sido procesos caóticos, procesos de alto riesgo y que en algunos casos llevaron incluso a conflictos globales. Y en todos los casos llevaron a conflictos, si no eran entre las grandes potencias, eran conflictos, en el inglés se dice flow, sino conflictos de esas potencias en otras áreas y fundamentalmente en áreas de países menos desarrollados, uno de los cuales es Cuba. Lo vimos en los años, a finales del siglo XIX pasó, con los conflictos en la América Latina entre las principales potencias, también lo vimos en África después de 1870 y lo vimos después en África de nuevo en los años 50 y 60 con todo el proceso de descolonización, los conflictos y las contradicciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos en esa región. Por tanto, es un escenario de peligro o de atención que la política exterior cubana tiene que percibir. El escenario que se vislumbra en estos momentos en el que Estados Unidos se resiste a perder espacio y se apresta a enfrentar la hegemonía china y su poderío ascendente, ofrece desafíos particulares para la política exterior cubana. En primer lugar, sería un periodo de transición largo, porque a pesar de los grandes avances de China, la transición del sistema internacional no va a ser en 3, 4, 5, 10 años, es un proceso bastante largo. Todavía el poderío militar estadounidense y sobre todo su hegemonía en materia tecnológica, en materia cultural es importante, por tanto va a ser un proceso largo. En segundo lugar, Cuba está geográficamente muy cerca de los Estados Unidos. Esa cercanía geográfica de Estados Unidos y su consiguiente distancia con China convierte a Cuba en un objetivo mucho más priorizado para Estados Unidos que para China, en un momento de contradicciones entre esas potencias. Y también hay que tomar en cuenta que Cuba hoy tiene un valor mucho más limitado para la inserción de China en la región de las Américas. China es el mayor socio comercial de la mayoría de los países de la región de América Latina. Es muy diferente al contexto que ocurría en los 60, donde Cuba, estando muy cerca de los Estados Unidos, representaba un valor importante para la Unión Soviética, en tanto era un desafío a la hegemonía soviética, a la hegemonía estadounidense en la región, y su cercanía con la Unión Soviética tenía un valor también adicional para la Unión Soviética. Ese valor en la actualidad, en la relación con China, el impacto, el valor de Cuba es más limitado en ese sentido. Y en tercer lugar, habría que hablar que en este escenario de inestabilidad, el conflicto histórico entre Cuba y los Estados Unidos puede adquirir algunas dimensiones peligrosas. Esto, es decir, la percepción tradicional estadounidense de que Cuba es un reto a su hegemonía puede combinarse con la idea de que una alianza con otra potencia representa un peligro para la seguridad nacional estadounidense. Eso no es nuevo, se vio en los años 60 con las relaciones de Cuba con la Unión Soviética, que Estados Unidos lo utilizó como un pretexto y como una amenaza, se utilizó el pretexto de que Cuba era una amenaza para su seguridad nacional para implementar una política agresiva contra Cuba. Se vio después también en los años 80, donde la agresividad de Reagan y del gobierno de Reagan buscó también culpar a Cuba y sus vínculos con la Unión Soviética por lo que ocurría en la región de las Américas. Y durante el último acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos en el año 2014, muchas personas de los que promovían el acercamiento con los Estados Unidos usaban tanto a favor como en contra que si unos decían que si Estados Unidos no se acercaba a Cuba, otras potencias ocuparían ese lugar, y otros decían que porque otras potencias estaban ocupando ese lugar, los Estados Unidos no debían acercarse
a Cuba. Es decir, la relación de Cuba con otras potencias en un momento de inestabilidad puede ser utilizada en cualquier momento en los Estados Unidos como un pretexto o no para la agresividad hacia Cuba. Y queremos decir que en estos momentos, incluso recientemente, han habido en los últimos 2 o 3 años, se ha retomado este tipo de discursos con las bases chinas, los ataques sónicos, ese tipo de discursos de que Cuba representa un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. El escenario actual, como decía, está marcado por un incremento del conflicto con los Estados Unidos para Cuba, debido a la inestabilidad que va a estar ocurriendo en el sistema internacional, en un momento en el que Estados Unidos se va a ver particularmente vulnerable y donde va a haber altas tensiones geopolíticas. Por otro, hay que reconocer que Cuba ha recibido un apoyo limitado de la potencia que esté retando a los Estados Unidos, sea China, Rusia o cualquier otro país, por los motivos que hemos explicado antes. Como se ha evidenciado, el incremento de las contradicciones entre las potencias tendrá un impacto en la política exterior cubana y la imposibilidad de la isla de sustraerse de ese escenario limita, pero no anula su capacidad de conducir una política exterior propia que proteja los intereses nacionales y su inserción favorable en el sistema internacional, como se ha visto que Cuba logra hacer tanto en los años 60 al triunfo de la revolución como en los años 90 en lo fundamental. Y ahí me quedo porque estoy en tiempo. Gracias, Ariel, por ajustarte al tiempo y interesante tema, retador, actual, vínculo, modelación para los próximos años. Muy interesante. Bueno, entonces pasamos al segundo tema, la política de la comunidad de destino compartido y el pensamiento de acción de Fidel Castro hacia la estrategia de una globalización fraterna. El embajador Pedro Monzón será el ponente principal. Buenas tardes, ya Guille mencionó el tema. Este va a ser un parangón muy simplificado, un tema realmente complejo. Tuve que reducirlo al máximo para que diera el tiempo. Me voy a tener esencialmente a la lectura a partir de una pancarta o un PowerPoint que debe presentar el técnico, que no está aquí. Está fuerte. Está fuerte. Va a buscar el técnico. Ahora no tiene ni él ni el técnico. Empieza por Fidel, la primera para Fidel. Ok, ahí. Como decía, se trata de un parangón muy simplificado y un tema realmente complejo. Voy a manejarlo más por temas específicos de una manera muy sencilla para que me dé el tiempo. Igualmente voy a mantenerme estrictamente vinculado a la lectura. El primer tema, la crisis del modelo actual. La globalización neoliberal del siglo XXI ha profundizado desigualdades extremas, concentrado riquezas en manos de unas pocas élites y desatado una ofensiva imperialista contra los países del sur, a lo que se suman el proteccionismo selectivo de la potencia y un deterioro ecológico sin precedentes. Lejos de ser neutral, este modelo es un mecanismo estructurado de dominación que reproduce jerarquías coloniales bajo nuevas formas.
dos visiones alternativas sobre el mismo problema. Fidel Castro introdujo ya en 1998, y les pido que se fijen en la fecha, la idea de una globalización de la fraternidad, basada en la justicia histórica y la solidaridad. Xi Jinping en el 2012, 14 años después, propuso la comunidad de destino compartido para la humanidad, centrada en la cooperación equitativa e interés mutuo. Ambos enfoques aceptan la interdependencia global, pero rechazan su rumbo actual. Desde realidades distintas, una isla bloqueada y una potencia emergente convergen en un diagnóstico común: el orden internacional neoliberal actual, encabezado por el imperialismo de Estados Unidos, es insostenible. Soberanía y diversidad civilizatoria. Para Fidel, la soberanía es una trinchera vital contra la imposición de políticas económicas y la homogeneización a que tú no va pasando. Trata de... Sí. Siempre. Para Fidel, la soberanía es una trinchera vital contra la imposición de políticas económicas y la homogeneización cultural. Denunció toda violación al derecho internacional y toda agresión contra las naciones del sur. China, por su parte, defiende el principio de no intervención y afirma que los asuntos de cada país deben ser decididos por su propio pueblo. Ambos rechazan el imperialismo cultural y promueven un mundo plural donde coexistan múltiples caminos de desarrollo sin imposiciones ideológicas. Integración sur-sur y multilateralismo. Fidel fue un arquitecto incansable de la unidad del tercer mundo. Promovió el ALPA, la CELAC y el CARICOM como espacios de complementariedad productiva y solidaridad, no solo como foros diplomáticos. China, por su parte, impulsa la integración y la multipolaridad mediante los BRICS, los foros China-África y China-CELAC, entre otros, y ambos abogan por reformas en la ONU que reflejen el peso real del sur global. Ambas visiones se complementan, una fuertemente ética, la de Cuba, la otra con alta capacidad material y de convocatoria, justicia ecológica y sostenibilidad. En Río, 1992, Fidel advirtió que el hombre está en riesgo de desaparecer, producto del modelo de desarrollo capitalista. Exigió cancelar la deuda ecológica, redistribuir tecnologías limpias y rechazar la exportación de estilos de consumo destructivos. China, por su parte, ha hecho de la civilización ecológica un eje de su desarrollo. Es líder mundial en energías renovables, se comprometió con la neutralidad de carbono para el 2060 y promueve proyectos verdes vinculados a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ambos vinculan sostenibilidad con justicia global frente al capital financiero. Fidel denunció que el mundo se ha convertido en un casino global, donde se especula diariamente con más de $1 billón desvinculados de la producción real. Esa especulación, decía, sirve para imponer ajustes y privatizaciones. China no se propone abolir el sistema financiero, pero lo regula, mantiene o intenta regularlo, mantiene un banco central soberano, impulsa el yuan como moneda alternativa y ofrece mecanismos financieros propios. Hay diferencias tácticas obvias, pero no estratégicas. Ambos buscan imitar la hegemonía del capital financiero occidental. América Latina y el Caribe. Cuba, a pesar del bloqueo, ha desplegado una cooperación regional e internacional sin precedentes. Brigadas médicas, misiones educativas, transferencias de ciencia, etc. Durante la pandemia, sus vacunas soberanas salvaron vidas en América Latina y el Caribe y decenas de países del mundo. China, por su parte, invierte en infraestructura estratégica, megaproyectos de puertos, ferrocarriles, energía, etc. E igualmente suministró millones de vacunas y equipos médicos a la región durante la pandemia. En resumen, Cuba aporta humanismo y recursos humanos de excelencia. China, poder y recursos materiales desde posiciones justas. Sin duda, juntos fortalecen la autonomía latinoamericana frente a la hegemonía unipolar. Contradicción o complementariedad. Una mirada superficial podría mostrar contradicciones entre el llamado revolucionario de Fidel y el pragmatismo económico y geopolítico de China, pero no hay oposición real esencial. Cuba ve en China una esperanza concreta de multipolaridad y justicia internacional. China, a su vez,
encuentra en Cuba y el sur global aliados que comparten su rechazo al intervencionismo y al orden neoliberal. Sus diferencias reflejan capacidades históricas distintas, pero sus objetivos estratégicos convergen: crear un mundo más justo, plural y soberano, hacia una globalización fraterna. Ambas visiones proponen una globalización que no excluya, no explote y no destruya el planeta. Fidel parte de la ética de la fraternidad y la reparación histórica. Xi Jinping del principio de ganar, ganar y la cooperación entre iguales. Una apela a la transformación ética y radical, la otra a la reforma estructural e institucional. Pero ambas niegan inevitablemente el orden hegemónico actual y abren caminos hacia un futuro donde la vida, no el capital, sea el centro del sistema. Conclusiones. Fidel Castro y Xi Jinping representan dos polos de una misma aspiración: la construcción de un orden internacional democrático, multipolar y solidario. Su convergencia no es fortuita, sino necesaria en tiempos de crisis civilizatoria. Cuba y China, desde sus respectivas trayectorias, ofrecen una alternativa real, no utópica, sino práctica, ética y estratégica. En su alianza simbólica y material reside una brújula posible para el sur global. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al embajador Pedro Monzón. Y vamos a pasar entonces a dejar comentarios y preguntas para cuando terminamos los paneles. Vamos a pasar entonces con el máster en ciencias Osmani Fernández Pacheco del IRRI con el tema la diplomacia cultural entre Rusia y Cuba, la construcción de una alianza estratégica contrahegemónica en un orden mundial multipolar, 59 al 24. Bueno, buenas tardes para todos. Como parte de esta ponencia también, evidentemente en relación con quizás los temas que hemos tratado, hay una convergencia de muchos asuntos y precisamente uno de estos asuntos importantes en el desarrollo de este mundo multipolar, temas que hemos tratado entre relaciones con los países BRICS, es importante tener en cuenta el desarrollo de la diplomacia cultural y las relaciones entre Rusia y Cuba ha sido precisamente un elemento importante. Yo lo titulo como un puente entre países que han sido hermanos en muchos aspectos y en el desarrollo cultural también lo ha sido. Próximo. Tenemos que comenzar para, evidentemente, dejar claro, a modo de introducción, qué podemos entender como diplomacia cultural y, evidentemente, es una herramienta de política exterior para promover valores, cultura, lograr la defensa de la identidad nacional. Siguiente. También tenemos que esos objetivos que se proponen, cumpliendo esa idea de lo que es evidentemente una diplomacia cultural, tenemos que tener claro que es fomentar la cooperación y entendimiento mutuo, promover diversidad cultural e inclusión y tolerancia. De todo ello se desprende una importancia que se puede resumir en dos puntos esenciales, que es superar tensiones políticas y económicas y contribuir al desarrollo sostenible y la paz. En ese sentido, hay muchos elementos coincidentes con aspectos que este mundo se desarrolla, este mundo multipolar y políticas desde el sur global. Próximo. Ahora, teniendo eso como punto de partida, en el caso de Cuba hay objetivos claros dentro de la diplomacia cultural que lleva desarrollándose ya desde posterior al triunfo de la revolución y podemos sintetizar cuestiones esenciales como es promover la diversidad cultural y la tolerancia entre las culturas. Evidentemente, como parte de un país que ha construido la defensa frente a la colonización cultural, la neocolonización cultural, evidentemente son aspectos importantes. También utilizar la cultura como una herramienta de resistencia y soberanía. Y es esto un aspecto importante, no solo en los inicios de la revolución, sino en el contexto actual. Y por supuesto, fomentar la paz y el desarrollo sostenible, incluso mucho más en el contexto de amenaza norteamericana a la paz en la región. Próximo. En el caso de Rusia, y podemos ir encontrando aspectos incluso comunes, es promover valores espirituales y morales tradicionales. Es defensa de los valores propios, es defensa de la cultura propia. Es también importante tener en cuenta en el contexto ruso bajo importantes agresiones dentro de la denominada cultura de la cancelación. Promover el patriotismo, la cultura, la historia, fortalecer los lazos
con compatriotas, incluso con el extranjero. El propio presidente ruso ha dejado claro, Rusia es no solamente los rusos que están dentro de nuestra nación, sino todos aquellos. Y por supuesto, día de ayer dejó claro la defensa importante que constituye para su gobierno la defensa de los valores y la historia. A modo de contexto histórico, próximo, podemos plantear que a modo de orígenes entre las relaciones culturales entre Rusia y Cuba se puede sintetizar en el fortalecimiento a partir de, evidentemente, de 1959 con el intercambio de artistas, intelectuales, en elementos literarios, incluso cinematográficos. Y ejemplos importantes que yo menciono ahí, hay muchísimos más. Por ejemplo, la película soviético-cubana ya en el año 1964, Soy Cuba. Las colaboraciones en el ámbito de ballet, un ejemplo es Carmen Suite, desarrollado por importantes artistas del ballet de la Unión Soviética, canciones, giras culturales que se unieron a muchas otras actividades entre ambos países que evidentemente acercaron, o sea, desarrollaron la cercanía de pueblo a pueblo. ¿Vale? Próximo. En el caso de ya los años 90, evidentemente entramos en una crisis en estas relaciones, pero ya a partir de los años 2000, una reanimación. Evidentemente, luego de la caída de la Unión Soviética, podemos ver un debilitamiento en las relaciones políticas, económicas y también en un debilitamiento en las relaciones en el ámbito cultural, pero persistieron intereses mutuos en el acercamiento en estos aspectos a pesar de la crisis presente en las relaciones. Ya en el año 2000, 2001 ya comienza a desarrollarse importantes intercambios y esto va a ir fortaleciéndose a partir de la visita incluso de Vladimir Putin en el año 2000. Se van a ir fortaleciendo esos lazos culturales y educacionales. Eso es importante tener en cuenta, que no solamente estamos hablando de intercambios artísticos, sino también el intercambio del ámbito educacional, científico. Un importante ejemplo ya en el año 2024 es los eventos del Foro Internacional de Culturas Unidas en San Petersburgo. Y la presencia de Cuba fue trascendental en la toma de varias decisiones al respecto. Ahora, es trascendental destacar, próximo, que ya se han desarrollado importantes eventos. Muy recientemente se puede hablar del Festival Ruso en Cuba en el año 2024, con exhibiciones de películas tanto rusas, soviéticas, la firma de acuerdos de cooperación cinematográfico para fortalecer toda la diversidad cinematográfica que presenta el ICAI, ha sido importante esos aspectos. Y bueno, como decía, la restauración de películas cubanas en Rusia fue también trascendental. Los días de la cultura espiritual rusa, es trascendental todos estos intercambios en un ámbito donde tanto Rusia y Cuba, como ya decía anteriormente, se enfrentan a agresiones por parte del llamado occidente colectivo desde el punto de vista de la cultura. Ahora, también, próximo, yo señalaba que es trascendental en esta diplomacia cultural la cooperación y el intercambio educacional. Ha sido muy importante el desarrollo de la enseñanza del idioma en ruso, ha retomado esos momentos importantes de gran desarrollo que en décadas anteriores se ha desarrollado, y ahí tenemos, por ejemplo, los cursos gratuitos que ha desarrollado la Iglesia Ortodoxa de La Habana, del cual yo he sido partícipe. Han sido de mucho desarrollo, mucho interés por parte de Cuba en el desarrollo del estudio de ruso en Cuba. Las experiencias educativas de los denominados embajadores de la lengua en rusa, que han tenido un gran desarrollo en el año 2024. Y es importante los acuerdos educacionales, donde ya hay más de 600 cubanos han estudiado en Rusia, hay 12 acuerdos de cooperación entre universidades fortalecidas en el año 2023, y bueno, el reconocimiento mutuo de títulos académicos, que eso ha fortalecido la presencia académica rusa en Cuba y también de los cubanos en la Federación de Rusia. Próximo. No quisiera concluir mi intervención sin referirme a Intervisión 2025, desarrollado en Rusia, un evento que ha demostrado la importancia y la trascendencia de los intercambios culturales en este mundo en transición. Es un importante evento donde han participado multiplicidad de países y donde las
cultura propia, el lenguaje propio, la defensa de los valores propios se hizo partícipe. Cuba tuvo una destacada participación en esto y esto demuestra la trascendencia de la diplomacia cultural en este mundo en transición. Próximo. A modo de conclusión, puedo decir que la diplomacia cultural es una herramienta clave y fortalece evidentemente los lazos entre Rusia y Cuba, promueve valores compartidos y la resistencia a presiones externas, contribuye al desarrollo sostenible y la paz. En un futuro, las relaciones culturales se pretende continuar con los intercambios artísticos, educacionales y cinematográficos, preservar, por supuesto, con ello la identidad cultural y en un mundo globalizado. Ahora, recomendaciones para que la diplomacia cultural entre Rusia y Cuba pasen a elementos de fortalecimiento. Podemos plantear la organización necesaria de festivales culturales temáticos, cine, música, danza, de forma bilateral, rotando sedes entre ambos países, incrementar becas y programas de intercambio estudiantil en áreas como historia y arte, aprovechando los acuerdos universitarios ya existentes. Establecer las cooperaciones cinematográficas conjuntas que rescaten la historia y soberanía como elemento importante para ambos pueblos. Aquí, como ven, es importante el rescate de la historia porque son aspectos que se han promovido tanto por el gobierno cubano como por el de la Federación de Rusia. Próximo. Ya para ir concluyendo, también es importante expandir la red de centros de enseñanza de ruso en Cuba. Ya hay concentración fundamentalmente en el caso de La Habana, hay mucho interés en otras provincias del estudio en ruso, como existía ya, digo, en décadas anteriores, replicando el modelo que existe del Centro de Educación Abierta. Coordinar y fortalecer posiciones conjuntas en foros como BRICS, UNESCO, para defender la diversidad cultural. Lanzar campañas mediáticas y exposiciones itinerantes que resalten los valores propios, cultura de cada país. Publicar revistas académicas bilingües, por supuesto, que divulguen los estudios de la historia, el rescate y la defensa de la historia. Y todo ello, a modo de conclusión, es importante capitalizar la sólida base histórica y cultural entre Rusia y Cuba, transformándola en una alianza estratégica multidimensional. Al priorizar la cooperación práctica en cultura, educación, tecnológica y en otros ámbitos, ambos países no solo fortalecerán su resistencia ante presiones extranjeras, sino que también proyectarán un modelo de diplomacia basado en la diversidad y el respeto a la soberanía. ¿He concluido? Bueno, muchas gracias. Interesante tema. Máster en Ciencia de Usmani Fernández Pacheco. Vamos a abrir el debate ahora. Yo quiero hacer un par de comentarios sobre el trabajo que presentó Dariel al inicio, que me parece, bueno, el panel es un panel que los temas están muy interrelacionados, porque describe inicialmente la situación real en la que se encuentra Cuba como país. Dariel lo decía, bien cercano a Estados Unidos y muy lejos probablemente de aquellas potencias competitivas de las que tanto se habla, sobre todo en la prensa norteamericana, que constantemente se señala hacia Rusia o China como aquellas potencias que buscan competir en cuanto a valencia, digamos, en cuanto al caso de Cuba. Las campañas acompañantes que las hemos visto a lo largo de los últimos años, la prensa estadounidense y no las redes sociales, porque muchas veces hoy cuando tú hablas de eso, la gente siempre se va a las redes. No, estamos hablando de la gran prensa, de los grandes medios, de las grandes audiencias. Se han inventado estas campañas, por un lado la campaña vinculada supuestamente a los intereses de Rusia, a atacar a ciudadanos norteamericanos en el medio de un reacercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que fue la pieza fundamental que conllevó supuestamente, a este nuevo distanciamiento después de la apertura de la administración Obama, y que ayer tuvo un revivir en el Miami Herald nuevamente, con que sí hay determinadas sospechas de que puede haber una potencia extranjera detrás de los ataques. Es decir, esto va a ser un San Benito que de alguna manera va a acompañar la relación Cuba-Rusia a medida que se vayan fortaleciendo. Ellos sabrán cuándo lo aplican o no. En el caso de China ha pasado exactamente lo mismo. Salieron con la historia increíble de la base china, no hay base, no hay chinos en base, pero bueno, independientemente de eso, el tema avanza, el tema se establece ante el poder
asimétrico real que tiene la prensa norteamericana para imponer líneas de mensaje, para imponer temas tratados. En fin, y es un tema que lo tienen ahí también. Yo cada vez que veo una noticia de que aparecieron 4 drones en New Orleans, o aparecieron 5 drones en California, siempre me da la sospecha de que en algún momento pudieran llegar a decir, ya sabemos de dónde sale, sabemos de dónde se dirige, y a partir de ahí pues comienza la campaña internacional. Pero bueno, no vamos a dar ideas. Yo creo que después de esto viene la realidad y la relación real que hay con los dos países, con China, tanto con China como Rusia, que está basada, por supuesto, en otras reglas y no las reglas de las que habla Occidente cuando te habla del mundo basado en reglas, ¿no? Que no son más que las reglas que no se pueden violar, no las que... Entonces nada, lo dejo ahí. Está abierto el debate, tenemos todavía unos minutos. Entonces, embajador. Yo he tenido experiencia en la diplomacia cultural. Yo quiero agregar, quizás insistido con lo que dice, que no hay mejor vehículo de comunicación e influencia. Ya no solo las relaciones y el conocimiento mutuo, sino que tú puedes llegar al sector empresarial con la cultura. Tú puedes llegar a sectores políticos, incluso de derecha a través de la cultura. Lo que no logra la política, lo logra la cultura. Y eso es muy importante en la diplomacia cultural. Es un hecho muy tangible, muy concreto. Comentar. Lo voy a hacer. Creo que hay que tener mucho ver. La cultura cubana la cubana es eso, es un bastión, rompe todos los muros, rompe todas las administraciones estadounidenses. Entonces, debemos ser cuidadosos con las generalizaciones que siempre salen mal. Posiblemente, el mejor festival considerado por Maestro Cristo Ortega, que se hizo en el mundo, se hizo en Cuba, en el año 79, conocido como La Habana, marzo de 79, que vino lo mejor de Estados Unidos, que fue de report, la mejor supermanda de la discusión de todos los tiempos, a Carlita Puch. Entonces, para poner un ejemplo de los 50 años, entonces, en el año 99, con Clinton se repitió el mismo velón con la misma riqueza, añadida porque participaron los probadores, ¿no? Algunos ya fallecidos. Se hizo un trabajo de Santiago y posteriormente encontró trabajo bajo un caballo, funciones, bastante más grande, posiblemente que se haya hecho en el Kennedy Center. Entonces, debemos tener cuidado con generalizaciones o vínculos con otros países que tengan Rusia y China, que no tenemos nada que ver con eso. Estos son procesos muy particulares. Llamo la atención de esto porque tenemos que ver que todos los años se realizan semanas culturales por países como estos, independientemente de los gobiernos y de las y yo creo que el cambio del sector pero la instancia de varios años para la constitución necesaria de ver la cultura cubana desde la perspectiva de que decía que es necesaria, una cultura necesaria. Entonces, llamo nosotros a la atención porque en el sendero ese de buscar generalizaciones podemos cometer un error de apreciación número uno. Lo que ocurre con la revolución de Miami no tiene nada que ver ni con la visión del pueblo estadounidense, ni con la inclusión de los trabajadores paradigmáticos, no tiene nada que ver con eso. Creo que quería hacer este comentario porque me parece que es importante. Doctor. Bueno, no, muy breve.
Dos comentarios más bien de naturaleza conceptual. Voy a empezar por el tema de la cultura, por supuesto, porque es lo último. Nosotros no podemos reducir el concepto cultura a la cultura artística literaria. ¿Correcto? Tiene que ser un concepto más holístico, que precisamente en esa holística podemos encontrar esas convergencias también de valores entre las culturas. Estamos hablando ahora de la cultura de los Estados Unidos, de la cultura de Rusia. Eso yo creo que es muy importante siempre definirlo a la hora de utilizar el término cultura. Yo siempre recuerdo aquella definición que para mí fue muy precisa que hizo Fidel: cultura general e integral. ¿Correcto? Donde incorporaba el artístico literario, pero iba más allá: cultura histórica, saberes, intercambio de saberes. Y con relación a lo que decía David, yo creo que también siempre estamos obligados a definir dos términos que muchas veces los utilizamos: desafíos y oportunidades. Son términos que utilizamos. Digo esto porque en propia revaluación, lo hice en mi tesis de doctorado en sociología, eso que podemos llamar desafíos es una combinación de amenazas externas con debilidades internas. O sea, podemos tener, y lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, una amenaza interna, externa, procedente de Estados Unidos, etcétera, y sus aliados, y sin embargo todo eso lo hemos podido neutralizar por las fortalezas internas. ¿Correcto? Si no hubiese sido así, la historia sería otra. Y lo mismo, recomiendo también utilizar el término posibilidades. ¿Correcto? Porque la posibilidad también es una combinación de las oportunidades que pueden venir del exterior y de tus propias fortalezas. Yo creo que se nos ofrece en el mundo, lo digo con toda sinceridad y hasta con dolor, muchas oportunidades que nuestras debilidades internas no permiten utilizarlas, porque no tenemos la fortaleza para emplearlo. Entonces, desde el punto de vista conceptual, yo creo que tenemos que ser muy precisos a la hora de utilizar ambos términos, el término cultura y el término desafío, en fin, la famosa y célebre matriz Zafo, que muchas veces es muy esquemática a la hora de colocar las variables sin interrelacionarlas entre sí. ¿Correcto? Esos son mis comentarios. ¿Algún comentario, pregunta a alguno de los ponentes? Bueno, de ser así, entonces cerramos. Yo pienso que es valioso. Así que en la próxima nos vemos.